Buenos días a todos, chicos. Espero estén teniendo un excelente día. Vamos a darle un ratito a la clase, a la teoría que nos falta. Espero que el día de hoy podamos terminar esta situación, esta cuestión. Ya para regresando, lo que les digo, la última información que nos compartieron a nosotros es que el lunes regresamos. Hay que seguir atentos por ahí a las indicaciones de administración. Pero bueno, por hoy vamos a tratar de terminar la parte teórica. Entonces, para eso déjenme les comparto la presentación. Ok, creo que hoy lo estoy compartiendo de una manera diferente. ¿Me pueden confirmar por aquí por el chat si están pudiendo ver ya la presentación, por favor? Ok, gracias, Víctor. Gracias, Fede. Gracias, Pamela. Bueno, entonces déjenme, voy a la diapositiva en la que nos quedamos. Nos quedamos por acá en la 130 y tanto, 139. Mm, Ok, estábamos por aquí en estas diapositivas viendo los tipos de memoria RAM, sobre todo de RAM dinámica. Vimos también ya lo de RAM estática. Y bueno, me percaté apenas ayer que, bueno, hace un momento, que me quedé a una diapositiva de empezar memoria ROM. Déjenme ver en dónde me quedé. Ok, aquí fue donde nos quedamos ayer y nos quedamos a una diapositiva terminando nada más de esta memoria, la SD-RAM, la que dijimos que era síncrona, una RAM dinámica síncrona. Nos quedamos en una diapositiva de una pequeña actividad. Por favor, apunten estas 5 preguntas, tómenle captura por ahí. Estas 5 preguntas hay que responderlas como parte de actividad de esta última unidad. Y lo que sigue, ya con esto, le voy a adelantar. Si no, un poquito más adelante le subo esta diapositiva, se las publico por ahí en el canal general para que lo tengan. Y ya lo que seguía aquí, pues era empezar a ver memoria ROM, directamente empezar a trabajar con memoria ROM. Entonces, bueno, ya habíamos definido que una memoria ROM era justo una memoria que solamente permite la lectura. Al menos así está definida todavía en esta bibliografía que tenemos nosotros. Una ROM es aquella que únicamente permite lectura. Eso significa ROM, Read Only Memory. Entonces, aquí vamos a ver las diferentes memorias ROM que hay, las estructuras que hay, igual los principios y conceptos detrás de la memoria ROM. Y bueno, pues comenzamos por decir que la estructura básica de la memoria, de hecho aquí me brincó un par de diapositivas, permítanme, no le entiendo muy bien a esta aplicación. Estábamos aquí en actividad, pasamos a esta siguiente diapositiva, ok. Entonces, dijimos que la memoria ROM, su característica principal es que mantiene de forma permanente, en el caso de memorias que ya vienen programadas desde fábrica, ya no se les puede cambiar esa programación, entonces vienen con un estado preprogramado que pues no es posible modificarlo, no es posible cambiarlo. O en el caso de memorias más modernas, pues ya tenemos memorias que los datos pueden ser semipermanentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los podemos cambiar eventualmente en algún momento. Cuando nosotros queramos, podamos hacerle una modificación a la programación. Incluso ya les estuve comentando también previamente cómo son estas celdas de memoria, cuál es la diferencia. Trabajamos por aquí con un transistor y ese transistor al activarlo o desactivarlo, pues podemos formar por ahí las matrices de memoria. Entonces, la ROM lo que hace es almacenar datos que se van a utilizar repetidamente en aplicaciones, así como tablas, conversiones o cualquier otra cosa, funciones específicas. Una de las aplicaciones que normalmente nosotros vemos, memorias de solo lectura, que en realidad eran imborrables, ahorita sí ya se pueden actualizar, era la BIOS de la computadora. La BIOS de una computadora justo es una memoria
que lo que tiene es programadas funciones básicas para trabajar con los periféricos de la computadora y hacer interconexiones por ahí entre la placa madre con cualquier otra cosa externa que nosotros le conectemos. Esa programación justo se coloca en memoria ROM porque si perdemos esa programación o si la modificamos de alguna forma, podemos corromper el programa a tal punto que sea imposible volver a tener contacto con el microprocesador o que sea imposible que nuestros periféricos puedan comunicarse con el CPU. Entonces, por eso esa implementación o esa aplicación de tener una memoria con una programación muy básica se implementó en memoria ROM. Y esa memoria ROM eran memorias que venían programadas desde fábrica y aunque nosotros quisiéramos, no podíamos modificarle esa programación. Entonces, actualmente ya es un poco diferente. Actualmente ustedes compran una tarjeta madre y a esa tarjeta madre, en la mayoría de las veces hay que hacerle una actualización de la BIOS. Se le actualiza la BIOS para, pues, tener como la última versión de este programa de comunicación básica. Entonces, bueno, esa es la intención de una memoria ROM. Una memoria ROM tiene programados o tiene funciones que en teoría no tendríamos por qué modificar. Todo el tiempo están em, con esos mismos datos, esos mismos valores. Les digo, esto no aplica en todos los casos porque el disco duro de su computadora, en donde almacenan todos sus archivos, esa también se considera una memoria ROM, pero esa es una memoria ROM que llamamos semipermanente. ¿Por qué? Porque ahí sí le podemos cambiar la programación, ahí no afectamos nada si modificamos algo de los datos que están almacenados, por lo tanto, pues se puede hacer una actualización de esos datos. Entonces, pasamos, siguiente diapositiva. La estructura que va a tener, o más bien las diferencias, diferentes memorias que podemos encontrar, al menos hasta la bibliografía que estamos utilizando, son estas que estamos viendo aquí. O sea, desde memoria ROM solamente se despliegan estas 4 o 5 memorias y cada una de ellas, pues en realidad tienen un principio de funcionamiento un poco diferente, un principio de programar o de leer o de borrar un poco diferente. Primero tenemos una que se llama ROM de máscara, que ahorita explicamos por qué. Y luego tenemos una ROM programable. Y luego tenemos una ROM programable, pero que también es borrable, o sea, una EPROM. Y luego tenemos una EPROM que es borrable por luz ultravioleta. Y por último, tenemos una EPROM, o sea, una ROM programable, borrable eléctricamente, que es la EEPROM. Entonces vamos a ver características de cada una de ellas, cómo están construidas internamente y cuáles son los principios de funcionamiento de ellas. Entonces continuamos. Primero, la ROM de máscara. Se le llama de máscara porque es el proceso con el que se hace en la industria. En la industria se trabaja este tipo de memorias por un proceso que se llama CMOS y ese proceso CMOS significa metal óxido semiconductor complementario y es un proceso que se basa en capas, se van depositando capas y capas de diferentes materiales. Se parte de un silicio policristalino sólido y luego se usa una máscara, tipo como si fuera, imaginen el patrón de serigrafía, es justo a esa lámina que se usa para pasar la tinta hacia lo que queramos serigrafiar, esa capa, esa tela se le llama máscara. Y en realidad ese proceso como de serigrafía es un proceso muy similar a lo de fabricación de CMOS. Se van poniendo diferentes capas, así como por ejemplo una prenda, una playera serigrafiada con varios colores requiere varias capas para formar la imagen final. Igualmente en el proceso CMOS se hace algo similar, se van generando capas diferentes en el que cada capa sirve para depositar un material distinto en geometrías diferentes y que estas geometrías al final nos generen transistores, nos generen capacitores, nos generen diodos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué la memoria ROM es una memoria ROM, o al menos esta memoria ROM se le llama memoria de máscara? Porque justo todo este proceso de máscaras, todo este proceso de capas, se utiliza pues para generar transistores encendidos o apagados que representen unos y ceros en código binario. Y bueno, eso lo vamos a utilizar justo para generar una memoria que no sea reprogramable, una memoria
que ya vaya con la programación desde fábrica. Entonces, todas esas capas, todas esas máscaras se diseñan de forma que al final yo obtenga datos programados, transistores encendidos y transistores apagados para poder, pues ya nada más llegar con esa memoria y que ya tenga esos datos internos y que no se pueda modificar. Justo la cuestión de que hace imposible la modificación es que desde las máscaras que se utilizan para el proceso de fabricación, ya viene esa programación por default, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, es imposible reconectar algún transistor si desde el proceso de fabricación ya viene desconectado. Ahorita explico un poquito más a detalle esta parte. Entonces, bueno, aquí decimos que la ROM de máscara es un tipo de memoria en la que los datos se almacenan permanentemente en la memoria durante el proceso de fabricación. La PROM o ROM programable es aquel tipo de ROM en la que el usuario, con ayuda de algunos equipos especiales, sí podemos reprogramarla. Entonces, tanto la ROM de máscara como la PROM pueden ser de cualquier tipo de tecnología MOS o bipolar. Generalmente se utiliza MOS, lo que les decía, metal óxido semiconductor. Después, bueno, estas son algunas características básicas de las memorias. Me voy a brincar esto porque ahorita las vamos a ver a detalle cada una de ellas. Entramos directamente a la ROM de máscara. Normalmente dice aquí que esta ROM de máscara se denomina simplemente ROM y es una memoria programada de forma permanente durante el proceso de fabricación. Todo esto ya se los expliqué. Una vez que se programa la memoria, esta no puede cambiarse. La mayoría de los circuitos integrados ROM utilizan la presencia o ausencia de una conexión hacia un transistor. Si el transistor está conectado, eso quiere decir que se puede activar cuando se polariza, generando un 1 a la salida, y si no está conectado, genera un 0 a la salida. Para verlo de forma más gráfica, lo vemos en esta diapositiva. Aquí tenemos dos, bueno, ya visto como si fuera una celda básica de memoria. Vean que tenemos por aquí las líneas de fila y columna. Déjenme ver si puedo poner puntero por aquí. Ok, sí lo puedo poner. Tenemos por aquí la línea de fila y perdón, la línea de columna para generar las direcciones. Esto nada más nos va a servir para el direccionamiento. Y fíjense que en la línea de fila tenemos conectada la base o la compuerta de este transistor, haciendo que si en este punto hay una polarización, lo que les explicaba día de ayer, el día de ayer les explicaba que este dispositivo funciona como si fuera, o lo podíamos visualizar como si fuera una llave de agua, que si de este lado se abre la llave de agua, pues va a haber un flujo de agua por acá, por este lado de aquí. Entonces, si este transistor se encuentra polarizado con características eléctricas especiales, va a permitir que por aquí haya un flujo de corriente. Entonces, ¿cómo vamos a leer nosotros un 1? Pues si está conectado a esta fila, cuando nosotros direccionemos, cuando pongamos una dirección y se seleccione la fila, pues a fin de cuentas hay una polarización eléctrica aquí que hace que este transistor conduzca y ya en el lado de la salida, que vendría siendo este punto de aquí, ya estaríamos viendo un flujo de corriente o una diferencia de potencial. Entonces, si yo leo diferencia de potencial, tengo un 1. Por su parte, de este lado de acá, fíjense que el transistor no está conectado a la fila, no está conectado acá. Y esta falta de conexión justo se hace por medio de las máscaras que les explicaba hace un rato. De este lado, la máscara si tiene una línea de cobre, perdón, de aluminio, en este caso sería aluminio, que conecta al transistor hacia esta línea. Y de este lado, pues ese patrón no existe, por lo tanto el transistor queda desconectado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que al momento de nosotros seleccionar fila, columna por medio de la dirección, pues este transistor nunca se va a polarizar y lo que vamos a estar viendo a la salida, pues es que no hay una diferencia de potencial, es que está en un nivel bajo. Por lo tanto, eso lo podemos representar como un cero. Entonces, ¿por qué la EPROM, no, la PROM y la ROM, que dijimos que la ROM es la que no es programable y la PROM es ya programable? ¿Por qué se consideran memorias muy similares? Justo por esto. La ROM viene desde fábrica programada de esta forma. Desde fábrica se le dice, o más bien se hace que en el proceso de fabricación falte esta conexión. ¿Qué diferencia tiene la programable? Bueno, que la programable, prácticamente todos los transistores tienen conexión y solamente se elige cuál de ellos activar. De esa forma podemos programar ceros y unos. Esto también ya lo habíamos analizado
el semestre anterior en Fundamentos de Diseño Digital, cuando vimos toda la cuestión de los DLPs, del PLA, del GLA y de todos esos dispositivos, había algunos que utilizaban una tecnología de antifusible, que decíamos que para programar esos componentes, pues se quemaba una línea de conductor que hacía imposible volver a programarlo. Entonces, decíamos que después esa estructura tenía un progreso, tenía una evolución, que en lugar de trabajar el antifusible, se trabajaba transistores. Y la forma de programar ese componente era eligiendo cuáles transistores encendíamos y cuáles transistores apagábamos. Y eso lo usábamos para generar circuitos lógicos con compuertas. Pues hagan de cuenta que esto es prácticamente lo mismo, nada más que aquí en lugar de programar funciones lógicas, lo que vamos a hacer es guardar datos, guardar bits ceros y unos en esos transistores. Si el transistor está encendido, tenemos un 1. Si el transistor está apagado, tenemos un 0. Entonces, por eso la relación en esta diapositiva anterior de la ROM con la PROM es prácticamente la misma estructura. La única diferencia es que la ROM pues no se puede programar y la PROM sí se puede programar. Entonces, bueno, esto ténganlo en mente, es la estructura básica que vamos a estar viendo como memoria. Aquí se explica lo mismo que ya les expliqué. Dice la presencia de una conexión desde la línea de fila a la puerta del transistor representa un 1 en esta posición, ya que cuando la línea de fila está a nivel alto, todos los transistores con esa conexión en la compuerta, pues estarán conduciendo y por lo tanto pondrán a nivel alto, o sea, polarizada la salida. Y luego dice por ahí abajo que en las uniones fila-columna en las que no existe esa conexión, la puerta, perdón, de la compuerta del transistor, las líneas de columna permanecerán a nivel bajo, o sea, en un cero, no habrá una diferencia de potencial a la salida cuando se seleccione esa dirección. Entonces, bueno, esa es la cualidad de la celda básica de una memoria ROM. Después, hacemos lo mismo. Una ROM básica se compone de hacer una matriz de cada una de estas celdas. Cada uno de estos cuadritos que vemos aquí como pues interconectados por líneas, pues representa un transistor. Y ya dijimos, transistores conectados son un 1, transistores no conectados son un 0. Aquí no sé si alcanzan a ver ustedes en su pantalla, pero vemos una distinción. Un cuadrito más oscuro representa un 0, representa un transistor no conectado en la parte de la compuerta, y los cuadritos blancos o más claros representan un 1, transistores que sí están activados. Entonces, pues aquí podemos empezar a diferenciar cuáles transistores están apagados, cuáles transistores están encendidos y cómo es que se va generando por ahí una activación. Además, en este diagrama podemos ver otra cosa, podemos ver el bus de salida. Aquí no vamos a tener un bus de entrada. ¿Por qué? Porque en teoría no vamos a poder programar esta memoria. En teoría esta ya viene programada de fábrica. Entonces solamente necesitamos el bus de conexiones para ver el dato que se encuentra almacenado en la memoria. Y vemos también por acá de este lado la parte del decodificador de dirección. Igualmente, me llega la dirección por medio de un bus de direcciones, llega al decodificador y este decodificador ya selecciona cuál fila, columna estamos utilizando. Mm, continuamos acá. Entonces, bueno, dice por aquí que el procedimiento de lectura básico es el siguiente. Cuando se aplica el código de dirección binario a las líneas de entrada, o sea, de este lado de aquí, la línea de la fila correspondiente se pone a nivel alto. Entonces, esto lo que va a hacer es mandarme únicamente una activación a la línea de fila. Después, este nivel alto se conecta a las líneas de las columnas a través de los transistores en cada una de las celdas. Si se fijan, tenemos un cruce no solamente en fila, sino también en columna acá de este lado. Entonces, bueno, mandamos un 1 y activamos fila columna. Eh, en cada celda en la que se almacena un cero, la línea de columna permanecerá a nivel bajo debido a la resistencia de terminación. O sea, el transistor internamente tiene una resistencia, hay una resistividad intrínseca en él, ocasionada por un óxido de silicio. No me puedo meter mucho a explicarles toda esta parte porque prácticamente todo esto se ve en una materia que se llama procesos de tecnología CMOS. Pero bueno, eso ya es una materia de posgrado.
a grandes rasgos, este transistor tiene una resistividad interna que si se polariza, esa resistividad baja, se forma un canal por medio de electrones o de huecos, dependiendo del tipo del transistor, que permite un flujo de corriente. Si no está polarizado, pues la resistividad interna es alta, impidiendo que haya un flujo de transistores. Entonces, cuando nosotros los conectamos, lo que hacemos es modificar esa resistividad interna. Después dice por aquí, las líneas de las columnas constituyen la salida de datos. Entonces, nosotros vamos a estar viendo si está polarizada la fila de la compuerta, pues lo que vamos a ver es que a la fila de columna vamos a ver casos de que haya diferencia de potencial o que haya pues un flujo de corriente a través de ellas. Y en las columnas en las que no haya flujo de corriente, pues quiere decir que es un cero. Entonces, donde veamos corriente hay un uno, donde no veamos corriente hay un cero. Entonces ya podemos ver los 8 bits únicamente por medio de las líneas de direcciones. De este lado puedo seleccionar una fila y ya veríamos completamente el dato a la salida, dependiendo del tamaño que tenga nuestra memoria. La ROM de este ejemplo está organizada en 16 direcciones. ¿Por qué 16 direcciones? Porque solamente tengo 4 líneas de dirección. Entonces, si solamente tengo 4 líneas de dirección, 2 a la 4 me da 16, por lo tanto, solamente puedo elegir 16 direcciones. Cada una de esas direcciones almacena 8 bits de datos, o sea, está almacenando un byte. Por tanto, esta memoria se trata de una memoria ROM de 16 por 8 y la capacidad total es de 128 bits. ¿Por qué? Porque dijimos que tenía que ver con el tipo de la palabra y en este caso, pues podemos escribir 128 bits diferentes o 16 bytes si la queremos ver en forma de bytes. Si la estamos trabajando ya como palabras completas a byte, únicamente puedo entonces guardar 16 palabras. Si yo lo quiero trabajar como bits, pues entonces puedo guardar 128 bits diferentes. La ROM puede utilizar tablas de búsqueda, lo que decíamos que también tenía el FPGA internamente, y esa tabla de búsqueda es muy similar a este decodificador que estamos viendo aquí. Dependiendo de la dirección que se seleccione, pues vamos a tener transistores encendidos o apagados. Entonces, la tabla de búsqueda es muy parecida a una tabla de verdad. Nosotros podríamos generar una tabla de verdad, un conversor análogo digital, perdón, no análogo digital, sino conversor binario a binario en algún otro sentido. Por ejemplo, BCD a Gray lo pudiéramos hacer con este tipo de sistema sin problema. ¿En dónde entraría mi BCD? Bueno, pues el BCD sería la línea de dirección. Aquí entraría el número BCD. Y de esta forma, pues lo único que tengo que hacer es programar el Gray. Entonces, si yo selecciono una dirección, pues la salida que voy a estar obteniendo, si yo le mando un código BCD aquí, la salida que voy a estar obteniendo, pues ya sería mi código BCD programado. Entonces, bueno, es una de las utilizaciones que se le da también a las memorias ROM. Vamos a ver un ejemplo un poco ya más concreto. Vamos a dibujar una ROM similar a la que estábamos viendo anteriormente, programada para convertir eso, un código Gray partiendo de números binarios de 4 bits. Entonces, prácticamente BCD, nada más que si estamos contemplando de ahí en adelante los números del 10 al 15. Esa es la diferencia. Esto no es BCD, esto es todas las combinaciones a 4 bits convertidas a código Gray. Entonces, esto se haría de la siguiente manera. Si nosotros lo visualizamos como una tabla de verdad, pues nuestra tabla de verdad sería así. Y el número binario, pues sería prácticamente la dirección de control de la memoria y el código Gray lo estaríamos viendo a la salida dependiendo de la programación. Encenderíamos ciertos transistores, apagaríamos ciertos transistores para ir generando este código de aquí. Entonces, ya vista como la memoria, como la estructura de la ROM, sería de esta forma. Tenemos por aquí el decodificador de direcciones, que lo único que hace es convertir este código hacia una línea. Y si se fijan, este decodificador, pues lo que hace es tomar un número BCD, un número 4 posiciones y convertirlo a un entero para decirme qué dirección estamos usando. Entonces, este decodificador también es bastante sencillo. Y bueno, lo que les decía, por ejemplo, si aquí en la dirección yo mando el 5, yo mando un 5, pues el decodificador me estaría activando esta línea de esta fila y me dejaría pasar, o lo que estaré viendo yo a la salida de este lado, pues sería justo lo que tiene programado.
que dijimos que sería pues esto que estamos viendo aquí. Entonces, de esa forma ya tendríamos a la salida, si nosotros nos regresamos por acá, con el 5 binario, que es este de aquí, estaríamos viendo este valor 0, 1, 1, 1, y pues justo es lo que estamos viendo. El primer transistor apagado y los demás transistores encendidos. Y lo único que tengo que hacer, pues es ya mandarle la dirección y esa dirección va a seleccionar el espacio de memoria y me va a entregar el dato a la salida. Entonces, tan sencillo como eso, una memoria. Estamos viendo acá atrás, con el 11 dijimos 1, 0, 1, 1, 1, vemos los tres unos encendidos y el primer cero. Entonces, eso es prácticamente lo que estamos encontrando acá. Igual 1, 0, 1, 1, 1, aquí tres unos y un cero. Entonces, bueno, esto no tiene mayor complicación. Estos transistores, como les decía, y se pueden fabricar o tendrían que ya venir así en esta forma, en esta configuración desde fábrica. Entonces, ¿cómo es la organización interna de la ROM? La mayoría de los circuitos integrados ROM tienen una organización interna algo más compleja que la ROM básica que acabamos de ver. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ilustrar esta estructura de un circuito integrado de la ROM. Vamos a utilizar un dispositivo de 1024 bits organizado en una matriz de 256 por 4. O sea, la palabra que vamos a estar tratando de almacenar es un nibble, o sea, 4 bits. Y bueno, ahí ya tenemos por lo menos que utilizar 256 direcciones. Entonces, bueno, esta sería más o menos la distribución. Dice, cuando se aplica cualquiera de los 256 códigos binarios, para eso requerimos 8 bits desde el A0 hasta el A7 para poder hacer esas 256 combinaciones. Se presentan 4 bits de datos en las salidas si la entrada de habilitación del chip se encuentra a nivel bajo. Entonces aquí tenemos nuevamente habilitaciones, habilitación E0 y E1. ¿Qué más? Los datos de salida, volvemos a tener un bus triestado, que ya dijimos que el triestado pues tiene un estado de alta impedancia, que es alta impedancia, pues es lo que representa o lo que nos dice es que no hay conexión desde la memoria hacia algún otro sistema. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Dice, aunque la estructura de 256 por 4 de este dispositivo parece indicar que tiene 256 filas y 4 columnas en la matriz de memoria, este no es el caso en realidad. Realmente la matriz de memoria es una matriz de 32 por 32 filas por 32 columnas. O sea, visto algo como lo que estamos viendo aquí. Tenemos una parte que es un decodificador de filas, tenemos por acá las direcciones de columnas. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el decodificador de columnas. Y circuitos de entrada-salida. Y de esta forma, de este lado, tenemos la parte de la habilitación. Si está habilitado el chip para permitir la salida, pues vamos a poder ver desde aquí la salida hacia estas compuertas de acá. Si no está habilitada la parte de la lectura, pues no vamos a poder ver el dato. Entonces, bueno, lo que les comentaba, ya es una distribución un poco diferente. Aquí ya tendríamos hacia atrás capas para poder almacenar las cuatro palabras, perdón, la palabra de 4 bits y por medio de estos dos decodificadores poder seleccionar fila, columna. No es una memoria larga en la que solamente la dirección me selecciona la fila, sino que también podemos seleccionar fila, columna como en en la RAM. Dice, la ROM de la figura funciona de la manera siguiente. 5 de las 8 líneas de dirección, desde la 0 hasta la 4, se decodifican mediante el decodificador de filas, comúnmente denominado decodificador Y. Para seleccionar una de las 32 filas que podemos tener, entonces para eso, 3 de las 8 líneas de dirección, desde la 5 hasta la 7, se decodifican mediante el decodificador de columnas, denominado comúnmente decodificador X, para seleccionar 4 de las 32 columnas.
En realidad, el decodificador de columnas está formado por 4 decodificadores, 1 a 8, selector de datos. Entonces, tenemos un selector de datos que lo que va a hacer es permitirme elegir la columna que queremos trabajar. Dice, el resultado de esta estructura es que al aplicar un código de dirección de 8 bits, desde la 0 hasta la 7, aparece una palabra de datos de 4 bits en la salida de datos, cuando la línea de habilitación del chip deben estar a nivel bajo para activar los buffers de salida. Este tipo de organización interna, o sea, la arquitectura, esto se le llama arquitectura, es típica de diversos circuitos integrados ROM de distintas aplicaciones. Entonces, bueno, algo similar a lo que veíamos en la RAM, la distribución de la memoria ocurre de forma en la que vamos a acceder a los datos. Se tiene que acomodar de forma en la que yo pueda, pues, seleccionar em, o ver los datos a la salida, mandando únicamente un código binario a este dispositivo. Y ese código binario, pues ya se puede separar en parte para seleccionar la fila y otra para seleccionar la columna. Sencillo, que lo que permite es la comunicación de periféricos básicos hacia el CPU. Dice, por ejemplo, los programas de BIOS almacenados en la ROM controlan determinadas funciones de video, proporcionan la función de formato de discos, exploran el teclado para detectar las pulsaciones y controlan ciertas funciones de impresión. Esas son las cuestiones básicas. Incluso, no sé si ustedes han entrado alguna vez a la BIOS de su computadora, pero el mouse no está programado. ¿Por qué? Porque en teoría todo lo podemos hacer con el teclado. Navegación en todos los menús lo podemos hacer con teclado, por eso solamente, pues, la mayoría de las BIOS solamente trabajan con el teclado. Es acceder para hacer la programación del CPU, para hacer la instalación del sistema operativo y demás, cosas muy básicas. Bueno, aquí viene otra actividad relacionada a lo que hemos visto hasta este punto. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento en bits de una ROM con una estructura de 512 por 8? Enumerar los tipos de memoria de solo lectura y cuántos bits de dirección son necesarios en una memoria de 2048 bits, organizado como una memoria de 256 por 8. Entonces, bueno, les toca resolver esto. Es una segunda actividad que vamos a tener para esta clase. Tómenle captura, por favor. Les doy 5 segunditos y continuamos. Entonces, ahora vamos a ver las memorias ROM que son programables y una que es programable y otra que es programable, pero además también borrable. Ya dijimos que esta E era de erasable y la PRE es de programable. Entonces podemos borrar y programar. Dice, las PROM son básicamente iguales a la ROM de máscara, ya se las había explicado. Solamente cuando ya están programadas. Cuando todavía no está programada la PROM, todavía tenemos todas las conexiones de compuerta. Entonces dice aquí, como ya hemos visto, las ROM son un tipo de dispositivo lógico programable. La diferencia consiste en que la PROM sale de fábrica sin estar programada y se programa a medida para satisfacer necesidades de usuario. Déjenme silencio por aquí las notificaciones que me están llegando. Ok. Bueno, entonces, lo que les comentaba yo, la diferencia es esta. PROM, incluso, ok, esta sería solamente la PROM. Esta no es una memoria que sea borrable. ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes, tenemos al transistor, pero de este lado tenemos, no sé si lo habían visto este símbolo anteriormente, pero este símbolo es el símbolo del fusible. Lo que representa justo es un alambre conductor muy delgado o más bien dimensionado de manera que al momento de pasarle corriente, esto se pueda fundir. Entonces es lo que ya les había explicado. Es prácticamente igual que la ROM, solamente que la ROM, estas conexiones desde el proceso de fabricación, se eliminan estas conexiones y en realidad no es esta conexión, sino es esta de acá. Esta es la que se quita en la ROM. En la PROM, en la que ya es programable, se le mete un fusible en la parte de la fuente de este transistor.
¿Para qué? Para programarlo de alguna manera. ¿Cómo se hace esa programación? Bueno, en realidad, incluso esto ya se los había comentado como dato por ahí de cultura general. Antes llamábamos o le decíamos que quemábamos un programa. Y ese concepto de quemar viene justo de estos componentes. Nosotros no decimos como ahora de vamos a programar el Arduino, vamos a programar tal. Nosotros antes hacíamos referencia a quemar el programa en el dispositivo programable. Y justo, pues les digo, surge de esto, de que teníamos que eliminar, o más bien antes, incluso esto a mí no me tocó hacerlo, eliminar fusibles, esto ya es de generaciones más antiguas, quemar fusibles por medio de programación y se utilizaba un programador especial. Había que conectar todas estas líneas a un programador que lo que hacía era mandar una corriente lo suficientemente grande para fundir el fusible en el caso que queramos un cero. En el caso que queramos un uno, se deja la conexión. Entonces, por ejemplo, si aquí quisiéramos programar el 101, pues solamente tomamos el transistor de en medio, a ese transistor le hacemos fluir una corriente lo suficientemente grande para que este componente se funda y ya quede programado. ¿Por qué este dispositivo solamente es programable? Porque yo no puedo recuperar ese fusible. Ese fusible es un conductor que por el calor que disipa se derrite, se abre el circuito y ya no es posible volver a cambiar ese alambre. ¿Por qué? Porque está dentro de un circuito integrado al que yo no tengo acceso. Para poder tener acceso a ese chip, que incluso aunque lo destapemos, aunque lo saquemos del encapsulado en el que está, no alcanzamos ni siquiera a ver esas conexiones. Se requiere un microscopio para poder ver las conexiones y aunque las pudiera ver, el sistema es tan pequeño que no podría yo de ninguna manera recuperar ese alambre. Entonces, por eso este tipo de memorias únicamente son programables, no son borrables. Ya para que sea borrable, pues necesitamos cambiar esta estructura, cambiar la parte de la celda básica de construcción de la memoria. Entonces, bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto. Todo esto que viene aquí es lo que ya les expliqué, cómo se programa, cómo se eliminan esos fusibles y demás. Luego dice por aquí los tres tipos básicos de tecnologías de fusible utilizadas en las PROM. Había varias formas de hacerlo. Se podía hacer con un metal, que pues el metal a fin de cuentas es un metal que al calentarlo lo suficiente se puede derretir. Entonces tiene que ser un metal blando. ¿Qué tan blando? Pues tan blando como el aluminio. Las conexiones, también podríamos tener fusibles por medio de conexiones de silicio. Y en el silicio lo que pasa es algo un poco diferente, porque el silicio al calentarlo no se funde. El silicio, lo que ocurre al calentarlo es un proceso de oxidación y por eso el silicio es el material más utilizado en procesos de fabricación de electrónica, porque el silicio tiene cualidades de conductor y de aislante. ¿Cuándo se vuelve un aislante? Cuando lo oxidamos. El óxido de silicio es un aislante. Entonces, para utilizar este material, el principio se basa en lo mismo y disipar tanta corriente que el material se empiece a calentar lo suficiente. No se calienta lo suficiente como para fundirse, pero sí para oxidarse. Y al momento de oxidarse ya tenemos un aislante. Entonces, prácticamente eliminamos la conexión. De tener un material conductor, lo volvemos un conductor aislante, no, perdón, un conductor, no un material aislante por medio de este proceso de calentamiento. Y también se pueden trabajar uniones PN. Las uniones PN, pues lo que generan son diodos, que si ese diodo está polarizado de forma directa, pues habrá un flujo de corriente a través de él. O sea, aquí en lugar de tener este transistor, perdón, este fusible, tenemos un diodo. Si yo lo polarizo en inversa, no va a haber flujo de corriente. Si lo polarizo en directa, va a haber flujo de corriente. Entonces, esa es otra de las técnicas que se utilizaba para generar memorias PROM. Ok, ¿qué otra cosa? Esto es lo que ya les había explicado del silicio, la parte de los cortocircuitos abriendo los fusibles. Después pasamos a lo siguiente, que ahora es una memoria que se le llama memoria EPROM, o sea, es una memoria programable, pero también borrable. A diferencia de la PROM, la EPROM puede ser reprogramada. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a eliminar componentes físicamente, no vamos a eliminar conexiones, no vamos a generar aislantes.
lo que vamos a hacer es un proceso que estoy a punto de explicarles. Dice aquí que la diferencia es porque el elemento que estamos trabajando ya va a ser un transistor diferente. Es un transistor que se le llama transistor de compuerta flotante. Dice aquí, esta EPROM utiliza una matriz de N-MOSFET, o sea, MOSFET tipo N, pero con una estructura de puerta aislada. Así es como se le suele llamar en algunas bibliografías. En otras bibliografías se le llama transistor de compuerta flotante. ¿A qué se le llama transistor de compuerta flotante? Bueno, esto que vemos aquí es prácticamente la estructura típica de un transistor. Lo que tenemos es el silicio, todo esto que está aquí abajo en este cuadro es silicio. Estas regiones de aquí son regiones de dopamiento, se les ataca por medio de la máscara, se les ataca con un material, puede ser silicio, puede ser boro, que lo que hace es cambiar la cantidad de portadores que existe en este material y se puede hacer más positivo o más negativo. En este caso, bueno, pues se hace un proceso, se parte de un tipo N, canal N, bueno, más bien material N, se le dopa con partículas positivas y luego dentro de estas partículas positivas se dopan con partículas negativas, generando estas uniones PN aquí. Y bueno, todo esto que vemos aquí, esta que se llama compuerta, es una tira de silicio policristalino. Y esto que estamos viendo en general es una sección transversal, o sea, esto tiene volumen hacia atrás. Esta es una línea larga hacia atrás. Y esta compuerta se mantiene imbuida dentro de un óxido de silicio. Todo esto que estamos viendo rodeando este cuadrito de en medio es un óxido de silicio. Y esta línea de aquí es la conexión de aluminio. Entonces, lo que va a hacer este óxido de silicio es que cuando yo polarice al transistor, se van a empezar a quedar electrones atrapados en este óxido de silicio, lo que hace que el transistor se mantenga encendido por esa carga atrapada. La cuestión o el concepto importante aquí es justo manejar esa carga atrapada, de forma que yo pueda meterle carga al transistor para que se quede en el estado que yo quiera y que esa carga no se pierda como si ocurre en el capacitor. Aquí, en esta estructura, no hay manera por donde se pueda ir la carga, justo porque se queda atrapada por aquí en un elemento semiconductor. Y ese elemento semiconductor pues está rodeado de un aislante, entonces no hay manera de que esa carga se elimine, se queda atrapada. Entonces, si tenemos carga, eh, bueno, no recuerdo bien ahorita, pero creo que es al revés. Si tenemos carga va a ser un cero, si no tiene carga va a ser un 1. Ahorita lo checamos, creo que aquí viene en la presentación. Entonces, ¿de qué forma puedo yo hacer que el transistor encienda o se apague dependiendo de esa carga? Si yo puedo hacer de alguna forma que le entre carga y se quede almacenada, voy a tener un estado del transistor. Si yo puedo eliminar esa carga de alguna forma, puedo cambiar el estado del transistor y de esa forma podemos guardar un 1 o un 0. Entonces, aquí justo ese es el principio que vamos a trabajar. Y dependiendo del mecanismo con el que yo extraiga o meta la carga, es donde se generan los otros tipos de memorias programables. Dice por aquí, los bits de datos en este tipo de matriz se representan mediante la presencia o ausencia de una carga almacenada en la compuerta. El borrado de un bit de datos es un proceso que elimina la carga de la compuerta. Ok, entonces si era lo que les decía, si no hay carga es un cero, si hay carga es un 1. Los dos tipos fundamentales de memorias PROM borrables son la PROM borrable por rayos ultravioleta o la UV-EPROM y la PROM borrable eléctricamente. Y esas son las dos memorias que se generan después. La primera que vamos a ver es la borrable eléctricamente. Incluso voy a hacerle zoom. Déjenme ver si le puedo hacer zoom aquí. ¿Cómo hacerle zoom aquí en esta parte? Bueno, ¿por qué no puedo? Es que hoy lo puse directamente en Teams. Está esto en Teams. El día de ayer se los puse de forma que tenía el PowerPoint abierto en otra ventana. Bueno, se alcanza a ver, se alcanza a distinguir. Aquí la cuestión con esta memoria es que, no sé si alcanzan a notar este cuadrito que tenemos arriba. Literalmente, estas memorias son un chip
en encapsulado tradicional con terminales, e incluso pueden reconocer por aquí en el dibujo el punto que me indica que esta es la terminal 1 y también vemos la muesca que me indica cuál es la dirección en la que tengo que colocar al circuito. Pero la diferencia de cualquier chip tradicional que ustedes trabajen o que tengan por ahí en sus kits o que hayan comprado a lo largo de la carrera, vemos que aquí hay una ventana, hay este cuadrito y justo este cuadrito en el centro vemos un circulito, que ese circulito era literalmente un cristal, era un vidrio. Lo que podíamos hacer con este circuito era ver internamente el chip que estaba pues adentro del encapsulado. ¿Y por qué necesitamos esa ventana? Porque justo me voy a regresar a la diapositiva anterior donde teníamos el diagrama de el transistor. Yo puedo meterle carga por medio de una línea, puedo meterle carga. Pero la forma de eliminar esa carga no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque como ya les comenté, no hay una línea de conexión por la cual yo pueda decirle, ahora saca los portadores por aquí, saca esa carga por esta línea de conexión. Eso no ocurre, este transistor no tiene esa línea de conexión. Si la tuviera, ocurriría lo mismo que ocurre con el capacitor, que la carga se pierde después de un tiempo porque hay un conductor involucrado y ese conductor tiene resistividad que va haciendo que los transistores se vayan, perdón, que los electrones se vayan distribuyendo por ahí, por ese conductor. Entonces, como esta estructura no la tiene, la única forma de eliminarlo es por medio de una carga contraria a la que estamos almacenando. Entonces, si yo tengo electrones almacenados por aquí, la forma de eliminar esos electrones es mandándoles partículas contrarias que se hace justo por medio de luz UV. Entonces, la ventana que tenemos en ese chip, en ese integrado, lo que hace es permitirnos pasar luz a través de este circuito. Y bueno, aquí igual les hago un paréntesis, un breviario cultural. No sé si ustedes lo han notado, incluso, bueno, no creo que hayan llegado a ese punto todavía de la electrónica, pero hay circuitos electrónicos que responden según la iluminación en la que tienen el circuito. ¿Por qué? Porque el silicio responde a iluminaciones. ¿Qué es la iluminación? La iluminación no es otra cosa más que paquetes, se les llaman fotones, que son paquetes de energía. Y esa energía llega y choca en el silicio y le aporta energía al silicio. De hecho, los diodos así es como funcionan, los LEDs así es como funcionan. Un LED lo que hace es meterle energía suficiente al silicio para que empiece a emitir esa energía, la empiece a disparar. Hay por ahí unas bandas de energía en el que hay un punto muy cercano entre la banda de energía de valencia a la banda de conducción, que como están tan cercas, si la energía es lo suficientemente grande, empieza a emitir en ese punto, empieza a emitir fotones. Entonces, lo mismo pasa al contrario. Si yo le meto fotones al silicio, el silicio agarra esa energía y se empieza a comportar de manera diferente. Entonces es bien común, o al menos que gente no suele encontrar fallas del circuito y dicen, es que si me lo llevo a la mesa del comedor, allá sí funciona. Y si me lo traigo al cuarto, acá no funciona. ¿Por qué? Pues justo es por cambios de iluminación. Y esos cambios de iluminación, pues lo que hacen es que los puntos de encendido o apagado de los transistores cambien, porque necesita más o menos energía dependiendo del área en el que estén. Entonces, no sé si han visto que hay muchos dispositivos electrónicos que están cubiertos por como una resina negra. Se usa para dos cosas esa resina negra, para evitar la ingeniería inversa, para evitar que tú llegues, abras el dispositivo y veas los componentes y les copies el circuito y hagas tu versión propia. Esa es una de las principales causas por la que ponen esa resina. La otra es una resina negra para si hay elementos que son muy sensibles a la iluminación, esa resina va a impedir el flujo de fotones hacia el circuito y vamos a tener un comportamiento de ese circuito muy consistente. Eh, directamente, yo no he tenido esta experiencia, pero sí uno de mis hermanos, tengo dos hermanos que los dos también son electrónicos, uno especializado en el área de control, el otro especializado en el área de biomedicina, y mi hermano que está en el área de biomedicina, él ha tenido que trabajar
con señales muy pequeñas, porque estaban trabajando por un circuito que leía señales del cerebro, y esas señales son señales muy pequeñas. Entonces, cualquier modificación a la energía que tienen nuestros circuitos, cualquier modificación, incluso por iluminación, las señales se distorsionaban o tenían lecturas incorrectas. Entonces él se dio cuenta que en teoría circuitos que no debían de tener influencia por la iluminación, sí la tenían, incluso en encapsulados, esos totalmente negros, no con estas ventanas, sino los que son totalmente negros, en esos veía que se veían afectados. ¿Por qué? Porque hay partículas energéticas en el aire que tienen la suficiente energía para pasar a través del circuito, a pasar a través del encapsulado. Incluso también, no sé si lo sabían, pero las celdas solares no aprovechan toda la iluminación, toda la energía del sol que llega a la celda solar. Hay mucha de esa energía que la atraviesa a la celda solar y no se puede aprovechar para generar energía. La eficiencia de cualquier celda solar anda por ahí entre los 30-35% de aprovechamiento de la luz. La demás luz atraviesa la celda y otra de esa luz se convierte en calor, calentando la celda y ese calor tampoco se puede utilizar. Incluso, bueno, ahí lo que les comentaba de que iluminación pegando en el silicio, pues genera una modificación de la energía. Justo eso es lo que hace una celda solar. La celda solar no es otra cosa más que puro material de silicio policristalino acomodado en uniones PN para generar un flujo de corriente en un sentido. Y bueno, pues los electrones que están en el material se cargan de energía y se empiezan a mover generando una corriente eléctrica. Bueno, pues en estas memorias, toda esta pausa que hice, todo este paréntesis es para explicarles que justo esta memoria funciona de esa manera. Si yo le meto carga y la dejo atrapada aquí y no tengo manera de sacarla, la única manera de sacarla es atacándola con una luz con energía contraria. Si la energía que tiene o las partículas que tiene son energías negativas, yo las ilumino con luz UV, le empiezo a meter energía positiva, haciendo que haya una recombinación de los electrones y de esa manera eliminamos los electrones que estaban atrapados en esa estructura. Y de esa forma podemos hacer una programación y un borrado. ¿Cómo hago la programación? Primero le meto carga y ya la tengo almacenada. Después, si quiero borrarla para meterle otro programa, lo que tengo que hacer es exponerla a luz UV. E incluso estos chips, todavía a mí de más pequeño en la escuela me tocó ver computadoras que traían memorias RAM de este estilo, perdón, memorias ROM de este estilo. Y era un chip grande que incluso todavía por ahí en computadoras muy viejas se pueden rescatar. Y pues bueno, uno los agarraba y jugaba con ellos, ¿verdad? Cuando ya no servían. Todavía se pueden encontrar, incluso todavía son comercializados, pero el problema de estos circuitos es que hay que protegerlos de la luz solar. ¿Por qué? Porque la luz solar tiene un componente en el rango UV y si se expone a la luz solar, pues se va a borrar. Y justo era lo que pasaba muchas veces. Estos chips, si abrías la computadora en un lugar iluminado, ya hacías que se perdiera la programación del chip y había que volverlo a programar. Entonces, bueno, este es uno de los tipos de memorias ROM programables, pero también borrables. Y este es por método V. Y bueno, no es el único método. Obviamente, bueno, aquí es la misma estructura de la ROM, nada más, pues la única diferencia es que tenemos la ventanita para poderlo programar. Déjenme ver qué más tenemos por aquí. Ok, bueno, aquí se mencionan algunas características. La lámpara UV tenía que ponerse por lo menos 20 o 25 minutos, porque todas las cargas no es que en cuanto le llega la energía lumínica, ya se recombinó la partícula, todas las partículas al mismo tiempo. Pues no, van adquiriendo energía, van perdiendo energía y se van recombinando con el paso del tiempo. Y si los ponemos entre 20 a 25 minutos, pues ya tenemos un borrado total de la memoria. Dice que al igual que la mayoría de las EPROM, tras el borrado, todos los bits los vamos a tener en uno. Y aquí lo que tratamos de hacer es eliminar esos unos, ahora generar los ceros con las cargas negativas de electrones. La luz ambiente normal contiene la longitud de onda ultravioleta adecuada para hacer que se realice el borrado tras un periodo de tiempo suficiente. Por tanto, la ventana transparente se ha de mantener tapada.
Aquí ya nada más como comentario, en doctorado yo estuve trabajando justo con este transistor, con transistor de compuerta flotante, pero lo estuvimos utilizando para hacer un mecanismo diferente, una transducción mecánica. Trabajamos con unas estructuras que sean microelectromecánicas, o sea, son estructuras mecánicas dentro de un circuito integrado, y trabajábamos el transistor para hacer la transducción, para el movimiento de estas estructuras mecánicas. Veíamos una variación en un capacitor y ese capacitor generaba una variación de corriente a la salida. Entonces, para poder trabajar nuestros circuitos, teníamos que exponerlos, o sea, para saber que el transistor no estaba alterado con carga, teníamos que exponerlo a luz UV durante cierto tiempo y tratar de mantener bien tapado este chip. Si tengo oportunidad, por aquí en la casa tengo ese chip que trabajé. Si tengo oportunidad me lo llevo para que lo vean. Es interesante ver justo la parte del medio que está descubierta. Entonces, bueno, esta es la memoria perdón, memoria ROM programable, borrable por método V. Y luego tenemos estas de acá, que la última E significa eléctricamente, o sea, es una memoria ROM programable, borrable eléctricamente. O sea, aquí la estructura ya tiene una modificación. Aquí ya se puede programar y borrar de forma eléctrica. No solamente le metemos la carga de forma eléctrica, sino que también se la extraemos de forma eléctrica. Y esta estructura que estamos viendo aquí es prácticamente la que les digo que yo trabajé en el doctorado. Este ya es un transistor de compuerta flotante típico. La diferencia es que no solamente tiene una compuerta, no solamente tiene esa línea de en medio que vendría representada por esta línea, esta primer línea punteada, sino que ya tenemos más compuertitas, tenemos otra capa más y todo esto está nadando entre óxido de silicio, está por ahí imbuido en óxido de silicio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que ya tenemos esta otra terminal por la cual podemos modificar la característica del óxido de silicio en la que se encuentra esta otra compuerta. Y de esa forma podemos meterle carga, pero también podemos sacarle carga al componente. Y de esa forma podemos eléctricamente programarlo y también borrarlo. Entonces, hasta aquí terminamos toda la teoría relacionada a memorias. Vamos a hacer un recuento rápido de lo que vimos. Vimos los dos tipos de memoria, RAM y ROM. Dentro de las RAM hicimos dos distinciones, memorias RAM estáticas, memorias RAM dinámicas. Y dentro de estas dos memorias había diferentes tipos de memorias que dijimos que de página rápida y luego que de direcciones, ¿cómo le llamábamos? Burst. Bueno, de seleccionar varias direcciones al mismo tiempo, que utilizábamos esa memoria como caché, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vimos todo lo relacionado a ROM. Vimos memorias ROM programables, memorias ROM no programables, o sea, las de máscara, memorias ROM programables, pero también borrables y los tipos de memoria que hay dentro de la borrable. Y aquí queda una última actividad, que son estas tres preguntitas. ¿En qué se diferencia la memoria PROM de la ROM? Después del borrado, todos los bits de una PROM típica son unos o son ceros. ¿Cuál es el modo normal de funcionamiento de la PROM? Entonces hay que responder todas estas preguntas. El día de hoy son tres actividades. Estas tres actividades en conjunto con la lista del día de hoy se van a evaluar como actividades para la siguiente unidad. Y ya solamente quedaría abordar la cuestión de la programación. Van a ver que la programación de una memoria en FPGA no es tan complicada. ¿Por qué? Bueno, pues porque en principio vamos a estar trabajando con los latches que tiene internamente el FPGA y solamente lo que tenemos que hacer es preocuparnos por hacer una matriz y esa matriz ya los enseñaré yo cómo hacerla. Lo que vamos a hacer justo es nada más una matriz, o sea, vectores organizados de forma de matriz para que yo pueda seleccionar fila columna y guardar dato en esa fila columna. Les digo, esta parte no es tan complicada, está sencilla, pero me gusta ponerles una práctica que de pronto parece un poquito complicada. Ya se las mencionaré un poquito más adelante. Es una máquina de estados combinado con memoria. Y bueno, ahí ya el resto de lo que nos queda del semestre lo vamos a dedicar a trabajar esta última práctica. Entonces, ya no hay nada más que cubrir con esto. Ya en teoría, pues tendríamos que vernos el día martes presencial. Les digo, esto todavía está por ahí medio entrecomillado porque todo depende
El día de ayer vi por ahí una imagen de que si les resuelven o están de acuerdo o están satisfechos con la resolución del pliego petitorio que hicieron en CECIT. Si están de acuerdo ellos, entonces sin problema regresamos a clase el día lunes. Si no están de acuerdo con la respuesta que les den del pliego petitorio, parece ser que van a tomar el campus, la unidad, y nos vamos a ir a paro indefinido hasta que se les resuelvan sus solicitudes. Pero esto no es oficial. Esto yo lo vi por ahí en grupos, esto yo lo vi por ahí con alumnos que me compartieron información que han estado viendo en canales o en grupos de más alumnos. Entonces esto no es oficial. En teoría, lo oficial es que regresamos el lunes, pero hay que estar atentos a las indicaciones. No me queda más que decir, chicos, aquí en este apartado, pues nada más agradecerles por su atención, esperar que pues estén teniendo un desarrollo de sus clases, pues aunque sea incómodo, pero que sí las estén cubriendo, que no estén ahí perdiendo, pues en teoría conocimiento que van a utilizar más adelante. Espero que sí les estén dando sus maestros sus clases. Yo, por cualquier cosa, voy a estar por aquí en el chat, voy a dejar el Teams abierto. Si tienen dudas, inquietudes, ya sea de la clase o de lo que está ocurriendo por ahí en la escuela, pues me pueden mandar mensajito y lo que yo sepa se los puedo compartir. Les puedo por ahí pasar la información. Entonces, dejo de compartir, chicos. Les agradezco la asistencia a la sesión porque pues es incómodo esto de estar desde nuestras casas, metidas las clases en nuestra casa, pero bueno, no hay forma de hacerlo de manera diferente ahorita. Entonces, les agradezco su asistencia. Nos vemos la próxima semana. Por ahí hay que mantenernos en comunicación. Cualquier cosa, pues se los haré yo llegar por aquí por Teams. Entonces, hasta luego, chicos. Profe, Sí, sí, adelante, yo les tengo Pedro. una duda. Sí. En lo último, ¿a qué se refiere con el modo normal de funcionamiento de una PROM? ¿De cómo se programa o de cómo funciona? Porque según yo funciona igual que una memoria, ¿no? ROM, A ver, digo. déjame ver la última pregunta, espérame. Sí, Era, ¿en qué se diferencia? ¿Cuál es el modo normal de funcionamiento de una PROM? Sí, o sea, el modo de funcionamiento es, más bien aquí hay que describir cuál es el proceso de programación de la PROM. ok, O sea, aquí sí, el modo de funcionamiento normal es la PROM, yo la compro o la adquiero sin programación y la tengo que programar. ¿Cuál es el proceso de programación que se hace? Bueno, pues depende de la tecnología con la que esté fabricada la PROM. Si está programada en antifusibles, la programación se hace mandándole una corriente suficientemente alta para borrar, para eliminar el fusible. Si está basada en conexiones de silicio, se le manda una corriente lo suficientemente grande para oxidar el silicio y que se genere ese óxido de silicio aislante. Entonces, eso nada más es lo que hay que explicar aquí. sí, gracias. No de qué, Pedro. Sale pues, chicos, si no hay más dudas, pues le dejamos aquí. Nos vemos la siguiente semana. Cierro micrófono y termino reunión. Hasta luego.